Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos nuevamente con el doctor Cafera, pero esta vez va a ser un análisis sobre un tema que está muy de auge, que está muy en expansión y en proyección hacia el futuro, sobre inteligencia artificial, su influencia social desde una mirada política y social. Así que lo dejamos con él. Intentaremos abordar esta relación, la de la inteligencia artificial y los pueblos del mundo. La inteligencia artificial es un importante logro de la ciencia y de la técnica. Es un importante logro de la humanidad. Y un gran negocio de los denominados ahora 1000 millonarios tecnológicos, esos que encabezan el ranking de los más ricos de los ricos, aquellos que ese ranking que alguna vez encabezó Rockefeller, el petrolero, Henry Ford, el de la empresa de los automóviles. El tema es que la inteligencia artificial, en esa somos todos protagonistas, por la positiva, por la negativa o por el ninguneo, ¿no es cierto? Bien, el año pasado un libro impactó a muchos lectores y algunos periodistas se hicieron eco. El de un científico argentino residente en Francia, llamado Benazayat. El libro se llamaba La inteligencia no piensa, el cerebro tampoco. Y es así porque el cerebro aislado es una abstracción que carece de función alguna. Podemos agregar nosotros que el hombre aislado también es una abstracción. Los niños son un ejemplo contundente de los mismos, ya que es el grupo más vulnerable de los seres humanos y que depende socialmente para resolver sus necesidades básicas. Alimentación, juego y afecto. Bien, hay un par de opiniones acerca del hombre como ser social. Aristóteles decía que el que no puede vivir en sociedad o es bestia o Dios, es la manera que se expresaban los griegos en aquel entonces. Ramón y Cajal, que descubrió el funcionamiento del sistema nervioso, sostenía que el hombre es un ser social cuya inteligencia exige para excitarse el rumor de la colmena. Y John Donne, poeta al fin, el británico, nos recordaba que la muerte de cualquier hombre, referido a que cuando moría alguien en el pueblo sonaban las campanas durante gran parte del día, dice: la muerte de cualquier hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad. Y por lo tanto nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Ese grupo de collas que está abajo a la derecha es para recordar el funcionamiento social que tienen los seres humanos. Los habitantes de las montañas interpretan en general instrumentos de viento, los costeros instrumentos de cuerda y los habitantes de la llanura fundamentalmente bombos, tambores o instrumentos de cuerda. La inteligencia no está vinculada solamente al raciocinio. La inteligencia también es emocional, es social, es creativa, es motriz. No necesitamos explicar las fotografías estas. El psicólogo Howard Gardner enseñó a muchas maestras a diferenciar y hacer diagnóstico en cada uno de sus alumnos el tipo predominante de inteligencia que tenía cada uno, para poder de ahí ir tirando en el proceso del aprendizaje. En algunos predomina la inteligencia visual espacial, en otros la musical, en otros la interpersonal, en otros la lingüística, etc. Nosotros hemos comprobado a través de nuestro largo trabajo en las barriadas del Gran Buenos Aires que la inteligencia es adaptación a la vida y en el barrio se expresa en el trabajo, en el juego y en el amor principalmente. Bien, por último, antes de entrar en la inteligencia artificial, un recuerdo acerca de qué cosa entendemos nosotros por el conocimiento. Porque a veces se entiende el conocimiento como algo estático que se puede guardar en los libros, en las bibliotecas o en una base de datos. Nosotros entendemos que el conocimiento es la relación dialéctica entre tres tipos de conocimientos: el perceptivo, el racional y el conocimiento práctico. Los seres humanos tenemos en la superficie de nuestro cuerpo y en la intimidad de los mismos receptores del sistema nervioso que traducen
las distintas formas de energía que llegan en forma de estímulos, estímulos luminosos, estímulos sonoros, estímulos térmicos, y esos estímulos lo traducen a el idioma con el que se maneja nuestro sistema nervioso, es decir, energía bioeléctrica y química. De esa manera pueden alcanzar la corteza cerebral en determinados sectores y reconocer e identificar esos estímulos. Es un conocimiento superficial, pero fundamental. Eso se llama, lo denominamos conocimiento perceptivo. Inmediatamente se relaciona con lo que algunos denominarían base de datos, digamos, lo que nosotros tenemos guardado como memoria, como experiencias, como aprendizajes. Para entonces se puede integrar ahí los nuevos estímulos en forma de conocimiento racional. Proceso que se da en la corteza cerebral, en lo que podríamos llamar esquemáticamente el cerebro intelectual. En tanto, en la base del cerebro, en el sistema límbico, se produce un proceso similar, pero de nivel emocional. Y esto sería un conocimiento emocional. Ambos, conocimiento racional y conocimiento emocional, dan lugar al conocimiento práctico, la vuelta a la práctica con las conclusiones de los mismos. Y entonces el conocimiento práctico nos permite a nosotros verificar la certeza o no de las conclusiones. Por otro lado, nos permite una mejor adaptación porque nos permite modificar el mundo que nos rodea y nuestro propio cuerpo. Bien, el hombre piensa entero, con su cuerpo y en una situación determinada. La inteligencia humana es producto y ha sido fundamental en el proceso de adaptación de la especie Homo que dio lugar al sapiens y al hombre civilizado, relacionada con el desarrollo del sistema nervioso y del cerebro en un largo proceso histórico-social, con la particularidad que en los últimos 10.000 años fue atravesada por la lucha por la producción, la investigación científica y las luchas sociales. Los seres humanos, entonces, comprendemos, razonamos, sentimos, somos sentipensantes. Este es un proceso vital. La inteligencia artificial no razona, informa, y cuando suma módulos puede cambiar la respuesta. La inteligencia artificial funciona. La comprensión es cualitativamente diferente a la información. En Silicon Valley, donde viven y trabajan tanto de los mejores científicos tecnológicos, hay colegios a donde van sus chicos, donde no se usa el celular y se estudia latín y griego. La memoria humana es diferente a la algorítmica, que se asemeja a la de Funes, el personaje de Borges. ¿No es cierto que es cualitativa? Es cuantitativa. Para referirse al día anterior necesita 24 horas porque necesita recurrir a la suma de todos los detalles. Nosotros a la inteligencia la modificamos con cada recuerdo, con la historia. Nuestra memoria es racional y emotiva. Aparece y desaparece, sorprende. Se reescribe una y otra vez. La inteligencia artificial es un avance muy importante para la humanidad, pero en manos de los ahora llamados hiperescaladores tecnológicos puede ser nefasta. Dice el mencionado autor Benazayas que el presidente argentino, Milei, refiriéndose a estos temas, es una marioneta del puro funcionalismo. Milei que sostiene, por ejemplo, que para él es una pérdida de tiempo almorzar y cenar, ¿no es cierto? Algo que para nosotros son funciones relevantes en la vida de los seres humanos, porque son momentos de socialización fundamental donde, además de alimentarnos, que es básico, se realiza el balance cotidiano y la puesta al día de, bueno, qué pasa con nuestros hijos, qué pasa con nuestros padres en el trabajo, etcétera, etcétera. Milei parte de posesionarse de una manera esquemática en una corriente de interpretación de la sociedad capitalista donde tiene como objetivo la ganancia limitada de unos pocos. Por eso es que sus héroes son Elon Musk o el otro norteamericano, el presidente Trump. En tanto que el resto, nosotros, el conjunto de los argentinos, trabajadores, pueblo en general, para él es el capital humano. Así se llama su
ministerio más importante, ¿no es cierto?, en el cual integra él el tema de la niñez, el tema de la educación y el tema de los trabajadores en la Argentina. Bueno, la inteligencia artificial es globalizante. ¿Qué quiero decir con esto? Que un chico, un changuito de la cuna, recibe la misma información que el universitario de la Sorbona. Y yo creo que hay que defender la territorialidad, pensar dónde están los pies, el hombre en situación. No con la cabeza, por ejemplo, en Miami y los pies en el Gran Buenos Aires. No como sucedió en la organización del país, de la Argentina, hacia 1880 y la organización del Estado, donde los terratenientes bonaerenses y los comerciantes tenían los pies justamente en la provincia de Buenos Aires y en la nueva capital. Pero su cabeza en lo económico estaba en Londres. Culturalmente estaba en París. Y cuando decidieron organizar las Fuerzas Armadas para tener una defensa de clase ellos mismos, ellos se ubicaron con su cabeza en Alemania. Bueno, debemos diferenciar la inteligencia humana, que puede estar influenciada, y siempre está influenciada o hegemonizada por las clases dominantes. Pero lo que podemos estar seguros es que la inteligencia artificial absolutamente está hegemonizada por los 1.000 millonarios. Bien. Los algoritmos han mejorado mucho en estos últimos años, se personalizaron, son mucho más empáticos, por lo tanto te mantienen pegado al celu. Y posibilitan la manipulación política, económica y policíaca. Si a esto le agregamos que también en estos últimos años el contrabando de la mentira es un hecho cotidiano, bueno, ahí se incrementan todos estos riesgos. Sabemos nosotros a esta altura que las estructuras del sistema nervioso, que ya no se usan en sus antiguas funciones ni se delegan, se atrofian. Hay un trabajo del que comentaba el mencionado Benazaya, que se hizo comparando con diagnósticos de imágenes cerebrales un grupo de choferes de taxis parisinos y otros londinenses, uno de los cuales durante años usó el GPT y otro no. En los primeros, los núcleos de la base del cerebro que están relacionados con la orientación espacial estaban atrofiados sencillamente porque no se usan, como cuando no se usa un músculo, porque uno tiene inmovilizado una pierna, un brazo, que se pone finito porque se atrofia. Otro conocimiento que nosotros tenemos desde hace ya algunos años es que la lectura con el celular difiere de la del papel. Es mejor que si para el que quiere hacer una carrera universitaria no se le invite a estudiar con el celular, porque no va a andar bien la cosa. También sabemos que el funcionamiento le quema terreno a la existencia. Y están las quejas de los padres acerca de que tantos adolescentes que se hibridan, se ligan con la máquina y van perdiendo distancia y no perciben a los demás. Por último, con el abuso, se desarrollan con mucha frecuencia los cuadros de ansiedad, porque la gente está permanentemente bajo estímulos artificiales que llegan a su célula, y se desarrollan cuadros en ocasiones de nomofobia, que es el miedo, la desesperación a encontrarse en la calle sin el celular. El celular ha pasado a ser parte del fenotipo, así como lo es cualquier parte de nuestro cuerpo. Y en la misma medida, el uso y el abuso del celular disminuye la autoestima y la socialización y facilita el empalme con otras adicciones. En la actualidad es todo un problema el tema del juego, la pornografía y las compras. Bien, existen derechos insatisfechos en tiempos de la inteligencia artificial. Hablábamos del rechazo que tiene el presidente argentino a perder el tiempo durante la comida. Bueno, es muy importante. Es muy importante para nosotros por lo que dijimos, es muy importante esa sobremesa, lo que estamos acostumbrados los argentinos. Es muy importante perder el tiempo con nuestros hijos, perder el tiempo entre comillas, por supuesto, con un fulbito en la calle, en la vereda, en el jardín,
o con nuestros amigos, y etcétera, etcétera. Otros derechos que nosotros tenemos que reivindicar es el derecho a equivocarse. Eso es propio de nosotros. No es tan grave eso de tropezar 2 veces con la misma piedra, como dicen. Bueno, tampoco la duda. La duda es humana. Nunca duden las otras especies animales, no dudan. La hacen y a veces les va muy mal, ¿no es cierto? Y además está el tema para los científicos que es clave, que para los científicos el tema principal no es la respuesta a los problemas, sino es la pregunta. Es decir, cuando la pregunta está bien hecha, la respuesta viene siempre, a través no solo de la investigación científica, sino a través de la producción y a través de la sociedad toda. El sabio es el que sabe hacer las preguntas, cosa que no sucede con la inteligencia artificial. Por lo tanto, por último, nosotros reivindicamos el derecho a boludear. Todos tenemos derecho a boludear y a hacer cosas incorrectas una y otra vez. No quiere decir que nos vamos a pasar la vida en eso porque sería todo muy triste, pero bueno, se entiende. Bueno, en el mundo están conectados 5.400 millones de personas a las máquinas inteligentes y no están conectados 2.600. Bueno, el futuro llegó, sostienen muchos, y hay 2 alternativas, ser digital o no. Para el 2030 se cree que la computación cuántica ya va a estar desplegada y es una vuelta de tuerca importante en todo este proceso de nueva tecnología, y se calcula la existencia de 1.700.000 satélites espaciales, que es un pedazo de conquista en el espacio. En la Argentina somos 35 millones los usuarios de celulares. Bien, traigo acá algunas conclusiones de un estudio de Oxfam, que es una asociación no gubernamental que se dedica a estudios sociales y que elabora un informe cada año y lo presenta allá en Suiza cuando se reúnen los grandes millonarios en la reunión de Davos, a la que fue hace muy poco Milei. ¿No es cierto? Bueno, esto está referido, y nosotros le hemos puesto como título, el imperialismo hoy en época de los 1.000 millonarios. El estudio, que es muy prolijo, muy serio, sostiene que en el año 2024 la riqueza de los 1.000 millonarios se triplicó 3 veces más rápido que en el 2023. En tanto, el número de personas que viven en la pobreza apenas ha variado desde 1990. Es sugerente la siguiente conclusión. El 60% de la riqueza conjunta de los 1.000 millonarios es heredada. Está marcada por el clientelismo, es decir, por su vinculación con el Estado, porque los contratos son siempre con los Estados, o está vinculada al poder monopolística, a que son monopolios. Por lo tanto, esa cosa de que son emprendedores y que en realidad tienen tantos miles de millones porque se levantaron temprano, eso es cuento. En el 2023, asimismo, el 1% tan solo de la población del norte global, es decir, del hemisferio norte, ahí donde está Estados Unidos, Europa, China, Rusia, extrajo cada hora 30 millones de dólares al sur global, es decir, a los sudacas, a nosotros. Bien, esta oligarquía tecnológica, que ahí integran las firmas muy conocidas por ustedes, de Amazon, Google, Cloud, Microsoft, IBM, XAI, tiene como fuentes de ingresos fundamentales, en primer lugar, la nube informática. Que la nube informática, bueno, no es etérea, ¿no? Son 100 millones de servidores alojados en gigantescos centros de datos en múltiples ciudades del mundo y conectados por 1 millón de kilómetros de fibra óptica. La nube es el mayor negocio tecnológico en estos momentos, por encima de la venta online y de las redes sociales. Y tiene dueño, por supuesto. Una tercera parte está en manos de Amazon, luego está Microsoft, Google, Alibaba, IBM. Con este proceso de ubicar en la nube nuestros datos, lo que nosotros guardábamos antes en el disco rígido y en el pendrive, ya ha dejado de usarse prácticamente el pendrive y se está yendo el disco rígido. Y uno presupone que la computadora personal va a entrar también
en el pasado, y todo esto va a ser reemplazado por cualquier terminal inteligente ubicado en las cosas que nos rodean a nosotros o en nuestro propio cuerpo, en cualquier parte del mundo con conexión a Internet. Es decir, estoy diciendo que no solamente en el celular como terminal inteligente o en el aparato de televisión, en el auto, en la heladera va a contabilizar la existencia o los faltantes de alimentos y va a hacer el pedido solo al supermercado que lo va a entregar por medio de un robot, etcétera, etcétera. Bueno, otro tema. Para poner a una inteligencia en forma, se necesita de humanos que le indiquen al comienzo cuáles son las respuestas correctas. En tareas como esas, con mayor o menor grado de monotonía y repetición, se calcula que trabajan 300 millones de personas en el mundo. No todo el trabajo es tan sofisticado como el que hacen el grupo selecto de investigadores, de científicos en Silicon Valley. Y lo que hace más significativo este número de 300 millones es que el crecimiento es exponencial. Bueno, el aporte de su trabajo es fundamental. Sencillamente, sin ellos y ellas no existirían los sistemas de inteligencia artificial que conocemos hoy. Kenia, es un país importante con más habitantes que el nuestro, fue un gran mercado de esta mano de obra. Ahora está cambiando en parte por el rechazo de las empresas a la organización de los trabajadores, que se sindicalizaron contra la forma en que los trataban. En tanto, el otro tema que les interesa porque es fuente de grandes ganancias a estos sectores que le decían o que le dicen hiperescaladores, es la colonización del espacio propiamente dicho, o espacio-tiempo, como se lo denominamos ahora, la Luna y Marte. Está proyectada, por ejemplo, en la figura de Elon Musk, que pretende en 20 años tener instalada una ciudad en Marte, a la que previamente, por ejemplo, tendrá, entre tantos otros problemas de alimentación, etcétera, etcétera, tendrá que calentar con 2 o 3 soles de energía atómica, soles artificiales, con el mismo mecanismo de calentar, que tiene para calentar nuestro sol, ¿no? Nuestro ponchito de los pobres, como le decían algunos antes. Él dice, Elon Musk, que esta cuestión de llevar una ciudad a Marte sería para él muy inspirador, ¿no? Eso parece que lo inspira. Pero además agrega, y por las dudas que las cosas se pudran en el planeta Tierra. Bueno, ya vamos a relacionar esto. Bien, la disputa central de las grandes potencias ahora está limitada a de los Estados Unidos en el mundo, ¿no? La disputa política, económica y cultural y tecnológica está ubicada entre los Estados Unidos y China. Hace poco asumió Trump. Y detrás de él, en el acto en que asumía, estaba su familia y inmediatamente después el grupo de los CEO y de los dueños que es el grupo conocido como Silicon Valley, ¿no? Sam Altman de OpenAI, Zuckerberg, es más conocido porque es el dueño de Facebook, Tim Cook de Apple, Sundar Pichai de Google y Bill Gates también, supongo que andaba por ahí, aunque yo personalmente no lo vi. Bueno, estos están jugando integralmente ahora con el presidente de los Estados Unidos, por eso estaban ahí, y uno de ellos, que es Elon Musk, integra además su gabinete, porque entre otras cosas puso $260 millones para la campaña. Y además el presidente Vance, el presidente de Trump, es también del grupo de Silicon Valley y ha presentado ya varios proyectos muy sugestivos porque son proyectos de inteligencia artificial para ser integrados a las armas de las Fuerzas Armadas norteamericanas y estos proyectos tienen el nombre de Manhattan. Manhattan fue el nombre del proyecto que los yanquis le pusieron a la elaboración de la bomba atómica ya por 1945 y posterior descarga sobre los pueblos de Nagasaki y Hiroshima en
en agosto del 45, que produjo un genocidio siempre recordado por los pueblos, aunque aparentemente no por los gobernantes japoneses, ¿no es cierto?, ni por los norteamericanos. Por otro lado, China denuncia tener 4.500 empresas de inteligencia artificial que le sumarán este año 600.000 millones de dólares a la economía china. Piensen que solamente la inteligencia artificial suma como ganancia, no como lo que invierte, como ganancia lo que es el Producto Bruto de un año para los argentinos. China lidera ahora, a pasos agigantados, el ranking de los nuevos descubrimientos según la publicación Nature Index del 2024. Y sus gigantes tecnológicos no son tan conocidos como los norteamericanos, pero ahí está Alibaba, Huawei, que son más conocidos, Baidu, Tencent, etc. Bien, un caso particular es el de Elon Musk, porque el hombre creció mucho, es el más rico del mundo, y creció tanto que es todo un problema, porque por un lado, él es dueño, de Tesla, los autos eléctricos, de SpaceX, que es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial. Está haciendo los transportes que van a llevar, según él, de a 500 personas por viaje a Marte, ¿no es cierto? Y es el dueño también, era el dueño de Twitter, que le puso X ahora, ¿no es cierto? Es el más rico, está dentro del gabinete de Trump, pero además el hombre produce 1 millón de automóviles Tesla en China. Y en China resulta que para poner un maxi kiosco te hacen a vos un examen exhaustivo de todo tipo. Para poner una fábrica que produzca 1 millón de autos tenés que tener un acuerdo político, sí o sí. Y cuando sos tan grande económicamente, es todo un problema, ¿no? ¿Para quién jugará este hombre en el futuro? Bien, un paralelo interesante me parece a mí, hallazgo de la producción entre cómo se manejaban antes, se manejaba la opinión pública a través de los periódicos, de los diarios, y ahora a través de las redes. No necesita mucha explicación esto, que me parece que está logrado, pero yo quiero recordar la película El Ciudadano Kane, que se hizo allá en el año 41, la hizo un gran actor norteamericano, Orson Welles, y que contaba la historia de un empresario y periodista norteamericano que llegó a tener 1.700 periódicos en Estados Unidos de manera simultánea. Bueno, quiere decir que siempre los poderosos han tenido influencia sobre los pueblos a través de los papeles escritos, antes era así, y ahora a través de las redes de manera mucho más sofisticada, pero además te llegan a la intimidad porque además te venden lo que quieren, te llevan, etcétera, etcétera. Bueno, y además con la velocidad que vamos, el número de individuos en el mundo que está integrado a Facebook torna además imposible hacer un abordaje desde cualquier lado que no sea desde la centralidad de Facebook, ¿no? Bueno, es interesante los comentarios de Bill Gates, que es uno de los primeros, tal vez el más conocido de los tecnólogos y los grandes CEOs y dueños de las redes, porque él por un lado celebra lo de la inteligencia artificial porque va a aumentar la productividad, es decir, va a aumentar las ganancias. Pero por otro lado alerta, porque él sabe que el aumento de la productividad no va a ir en favor de los trabajadores, porque no va a haber aumento de sueldo, porque no los hay en la actualidad. Tampoco se van a reducir significativamente las jornadas de trabajo, pero sí lo que se va a agregar es una desocupación que puede llevar a crear conflictos, dice él, en el futuro. La segunda preocupación de él es que los nuevos avances que hay en esta materia lleven la autonomía de las armas a un punto que sean inmanejables. Y por el otro lado, refiriéndose fundamentalmente a los chinos, hablen de que esto le posibilita el control estatal autoritario
algo que nosotros conocemos bien porque tenemos nuestro Ministerio de Seguridad en la Argentina. Me ha hecho recordar esto, una alerta que en su momento hizo Stephen Hawking antes de morir, se murió hace poco, el más importante de los físicos contemporáneos, y él hablaba de 4 grandes causales que ponen en riesgo de existencia a nuestro planeta. Obviamente la guerra nuclear, si en la actualidad cursamos, o el mundo cursa la Tercera Guerra Mundial, esta se está haciendo por etapas porque las grandes potencias, fundamentalmente Estados Unidos, China, Rusia y la OTAN, juegan a través de sus piezas menores, alfiles o caballos, porque no pueden mover las mayores que son ellas por el peligro de ir a una guerra total, digamos, ¿no es cierto?, atómica. Este es uno de los peligros. El otro problema es el del calentamiento global, que el planeta pueda llegar a tener temperaturas parecidas a la de Venus, que es superior a 200 grados. La otra es el de las pandemias, nuevas pandemias por mutaciones de virus de origen selvático, producto de que se va produciendo el desmonte y se ponen en contacto estos virus con humanos que no han tenido relación nunca. Y por último, el desmadre de la inteligencia artificial. Estas 4 causales en sí mismos no son grandes problemas. Los problemas los tienen los que controlan la energía nuclear, los que controlan el calentamiento global, etc. Y son las grandes potencias, que son al mismo tiempo los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que son los que, además de tener un voto como los 200 integrantes de las Naciones Unidas, los 200 países, ellos tienen el veto. Es decir, que cuando uno dice no, es no a pesar de, ellos son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Bien, un dato más que agrego, que es el de la contaminación que produce la inteligencia artificial. Porque la infraestructura tecnológica consume grandes cantidades de energía. Entonces, depende de qué energía se use. Y ese va a ser uno de los peligros, como el de otras industrias. Y además, es una industria que genera gran cantidad de residuos electrónicos. Bien, Argentina, Chile y Bolivia tienen un gran pedazo de litio del mundo. Juntos, somos poderosos en este material altamente estratégico. Por otro lado, Argentina marcha al frente en nuestra América en el uso de nuevas tecnologías y tiene altamente desarrollada la investigación y formación científica y técnica. Pero Milei compra llave en mano inteligencia artificial y entrega el litio. Vamos culminando. La Argentina no es cualquier país. La Argentina es el 8º país más grande del mundo sin contar la Antártida. O sea, es un país con una importante ubicación estratégica, con muchísimos recursos, con una historia muy importante. Los argentinos no somos muy poderosos, pero la Argentina es muy poderosa, porque la Argentina es un país dependiente y atrasado, con 2 pesadas mochilas que nos parasitan, los terratenientes que monopolizan las mejores tierras y cobran renta sin necesidad de invertir, y las potencias que nos oprimen a través de la deuda externa y la instrumentación de la relación entre las casas matrices de sus empresas industriales y las filiales en nuestro país. Lo que se conoce es que cada una de estas tres formas de parasitar a los argentinos constituye una cantidad alrededor de 15.000 millones de dólares anuales, de un presupuesto de 600.000. A esto se le agrega ahora la renta tecnológica por monopolización de la misma, y está abierto el interrogante en cuanto a la cifra que esto va a sumar. Bueno, me atrevo a arrimar 3 cuestiones, muy pequeñas, muy cortito. Un objetivo, para mí, que es, nosotros tenemos que luchar por la democratización de las tecnologías y la adaptación activa de cada uno de los habitantes del país. No nos tenemos que entregar al aparato porque si no estamos perdidos, nos van a manejar la vida. Una propuesta que es la de nacionalización del hardware y del software. En tanto que nosotros
dependamos de los fierros y de los programas extranjeros, vamos a tener una dependencia no solamente tecnológica, sino económica y política. Y por último, la necesidad de ir conformando organismos de control para los contenidos, de asociaciones de educadores, académicas, de trabajadores de la salud, científicas, artísticas, de sindicatos, etc. Bien, y no estoy hablando de control estatal, está un poco desprestigiado en la actualidad el Estado. Bueno, y arrimo algunas medidas que han tomado algunos países europeos por consejos de neurocientíficos y educadores. Las pantallas, como la del televisor, para los chicos mayores de 13 años. Los celulares para los mayores de 12 años, no chiquitos de primaria o de jardín, porque qué ricos que son, mirá vos qué inteligentes, no es que sean más inteligentes, ¿cómo no le va a llamar ahí la atención, los movimientos, las luces, etcétera, etcétera? No es bueno. Y las redes para los mayores de 15 años. Bien, la inteligencia artificial, desde el punto de vista de la cultura, puede enriquecernos muchísimo, ¿no es cierto? Desde todo punto de vista, cuando lo utilizamos bien. Esta es una estatua creada por la inteligencia artificial e inspirada en obras de Miguel Ángel, de Rodin, de Takamura, que está en un museo tecnológico de Estocolmo. Y estos 4 chiquitos, uno de ellos con un celular en la mano, nos interpelan en nombre de millones de chiquitos como ellos, que como decíamos al principio, tienen comprometido su futuro, si es que futuro tienen en tiempos de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, cerramos este análisis de este tema que está en este momento de auge, pero sobre todo desde la mirada social y cómo esto afecta a los diversos grupos sociales y cómo se proyecta esta afectación. Esperamos los comentarios, todo aporte es bienvenido, con lo que les agrade, no les agrade, con lo que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Y esperemos que compartan el canal. Nos veremos en un próximo video.